Desde niño nos enseñan que a Jesús lo mataron los romanos. Otros dicen que no fueron los romanos, realmente quienes lo ejecutaron fueron los judíos. Otros dicen que no fueron los judíos ni los romanos, sino que fue la turba, aquella chusma, como dicen ahí en Cuba, la chusma, quienes lo llevaron a la cruz y allí gritaron: crucifícale, crucifícale. Y realmente allí, en resumidas cuentas, cualquiera que fue el culpable, la realidad es que llevaron a Jesús junto con 2 criminales más a crucificarlo fuera de la ciudad. ¿Por qué no dentro de la ciudad? Porque para los judíos era una vergüenza, era un anatema crucificar a delincuentes de esta talla dentro de la ciudad de Jerusalén. Y lo sacaron fuera, a unos cuantos kilómetros fuera, allá en el Gólgota, en el monte, en el huerto, allá. Bueno, pues entonces los crucificaron y finalmente murieron. Y es cierto, para los romanos Jesús era una amenaza. Era alguien que la gente proclamaba como rey de un nuevo reino. Para los judíos era otra amenaza, porque Jesús les daba cátedra de lo que es ser un buen sacerdote. Esto es para los fariseos. Y para los judíos era también un motivo de decepción, porque ese hombre que arrastraba gente, que multiplicaba con unos cuantos panes y unos cuantos peces, multiplicaba por miles, la gente lo veía y decía: oye, si esto es con unos cuantos panes y unos cuantos peces, imagínense cuántas armas este hombre pudiera, imagino yo, cuántas espadas, cuántas cosas pudiera multiplicar para acabar con el imperio romano. Pero pasaron 3 años y medio y bastó ese tiempo para que se decepcionaran del mensaje de Jesucristo, porque ellos lo que querían era un rey, porque era lo que interpretaban, un rey que acabara con el yugo romano. Pero Cristo vino a acabar con el yugo de la esclavitud. Y se decepcionaron totalmente. En aquellos años hubo varios que se autonombraron Mesías. Aquí estoy viendo, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 36, el escritor del libro de los Hechos habla de un tal Teudas. Teudas era un hombre muy carismático que se autoproclamó Mesías, tenía dones de magia, hacía cosas que engañaban la razón de las personas. Y entonces, bueno, pues tuvo 400 adeptos aproximadamente, según Hechos capítulo 35, versículo 36. Y bueno, el final de Teudas fue que llegó a una zona cerca del río Jordán, diciéndole o prometiéndole a sus seguidores que iba a abrir el Jordán como Moisés abrió el Mar Rojo, en señal de que realmente él era el Mesías prometido. Entonces ahí empieza a hacer su cosa y su bulla y su algarabía, y en eso llega una guardia romana y decapita a Teudas. El Jordán no se abrió y ahí quedó la historia del Mesías, y se acabó Teudas, la historia de Teudas. También ese mismo libro de Hechos habla de un tal Judas el Galileo, que se autoproclamó también Mesías y tuvo muchos más seguidores que Teudas, este otro mentiroso. Pero en el caso de Judas el Galileo, es que es algo bien peculiar, porque era un hombre extremadamente sanguinario, era un gran líder, carismático, pero además también era un gran bandido, un gran mentiroso, un gran manipulador, un gran ladrón. Pero la gente lo seguía porque era un tipo valiente, un tipo envolvente. Y entonces reunió a muchísima gente de su tiempo y provocó una sublevación masiva en toda Judea contra el imperio romano que ahí tenía sus raíces. Pero bueno, aquello terminó de tal manera que murió también Judas el Galileo, que fue por ende el iniciador del movimiento de los celotes, lo que pudiéramos llamar hoy como los terroristas, ¿no? Entonces murió Judas, murieron miles de judíos. Imagínense que solo crucificados murieron 2.000 judíos. En esa sublevación, cuando los romanos lograron tomar el control, aparte de todos los que murieron, que fueron miles, crucificaron a 2.000 judíos gracias a la sublevación de Judas el Galileo. Ya la gente estaba asqueada, y según la historia tenemos 18 Mesías más en los tiempos de Jesús. Imagínense.
falsos todos. Decían que era el Mesías y era mentira. Decían el otro que era el Mesías y 18. Y en medio de toda esta vorágine, en medio de este contexto de mentira, aparece otro más llamado Jesús diciéndose ser el Mesías. Imagínense, ¿quién lo va a seguir? Y no solamente quién lo va a seguir, ¿quién le va a creer a este otro mentiroso? Era lo que pensaba la gente, especialmente los romanos. Ya los romanos estaban asqueados de tantos mesías. Estos judíos me tienen ya hasta la coronilla con los mesías y mesías. No va a venir ningún mesías. Y aparece un tal Jesús predicando el evangelio del reino eterno, pero con un carácter distinto. Proclamándose ser parte de un reino que no es de este mundo, proclamando una libertad del espíritu más que una libertad de los romanos, por lo cual los romanos ya no lo veían tanto como una amenaza, pero los fariseos, los escribas, los saduceos y los judíos sí lo estaban viendo como una gran amenaza. Me llama la atención que llegó el viernes, por fin de la Pascua. A Jesús lo apresan y ahí estando preso, había intención de matarlo. Y se lo ponen allí frente al mismo Pilato. Y Pilato le hace la pregunta del siglo. O se hace la pregunta del siglo. ¿Qué haré con este judío? ¿Qué haré con este que se dice llamar? O que dicen que es el rey de los judíos. ¿Qué haré con él? Y en algún momento de nuestras vidas tendremos que chocar con esa pregunta también. ¿Qué haré con Jesús? Lo tengo ya hoy frente a mí. ¿Qué haré con él? Si tu respuesta tiene la misma característica de la actitud de Pilato, estarás entonces en las zonas grises de los casi. Pilato casi libera a Jesús. Oye, casi me bautizo. Agripa, por casi me convences a ser cristiano, Pablo. Casi. Pero los casi son los peores enemigos de nuestras vidas. Porque ni lo lograste y por mucho que lo intentaste, no lo vas a lograr nunca si sigues en esas zonas grises de los casi. Casi gano lo que quería. Oye, ¿viste? Casi gano el empleo. Casi me entrego. Por un poquito así me caso. Casi me caso. Casi me caso. Esos son los peores enemigos del cristiano. Y los peores enemigos de la oración son los aunque sea. Padre, aunque sea, a un Dios todopoderoso, pedirle un aunque sea. Si el mismo Pablo dice que Él te dará respuesta a tus oraciones conforme a sus riquezas en gloria. O sea, su voluntad de responder tu necesidad es directamente proporcional con la grandeza del que va a responder. Y nosotros pidiendo un aunque sea. Por eso estamos metidos, como tenemos mente de aunque sea, tenemos acciones de casi. Ok, entonces lo ponen frente a Pilato. Pilato le mira a los ojos, ve algo en los ojos que no era usual en este hombre. Él se da cuenta que Jesús no era igual que los 18 mesías anteriores y le hace una pregunta a base, prácticamente, para salvar la vida de este hombre. Tengamos en cuenta que Pilato tenía la presión de la esposa, que era familia del antiguo emperador, que tuvo un sueño, que no estaba tranquila con este justo. Y entonces había mentira. Pilato se da cuenta que todos los testigos eran falsos, porque dice la misma Biblia que no se ponían ni de acuerdo, se contradecía un testimonio con otro. Y él se da cuenta, Pilato se da cuenta que este hombre era un inocente. Y lo llama y se pone delante de él. Y le hace la pregunta, porque la acusación más grande que tenía en su contra Jesús era precisamente esa, que aunque él nunca se había autoproclamado Mesías, aunque él nunca se había autoproclamado el rey de los judíos
Lo acusaban de que él se creía el rey. Y lo paran delante. Y Pilato siente una presión también. Porque según la ley romana del tiempo, el único rey de todo el imperio, ¿quién era? El César. El César. De modo que ahora que le presenten a Pilato en su cara un hombre con la acusación de proclamarse rey de cualquier reino, dentro del imperio romano, eso era digno ya de muerte, de ejecución. Y le ponen a Cristo allí. Y él se da cuenta que Jesús era totalmente inocente. Y le hace una pregunta para salvarle el pellejo. Y le dice, Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? En otras palabras, mira muchacho, tú eres joven, tienes 31 años, tienes un mundo por delante. Mira que cómo te han puesto esta gente por gusto. Yo sé que tú eres inocente. Solamente te voy a preguntar y solamente me tienes que decir que no y te vas a casa. Y no pasó nada aquí. ¿Eres tú el rey de los judíos? Vamos, responde, alto para que te escuchen. Y Jesús, con su respuesta, él mismo se sentenció a muerte. Y dijo, tú lo has dicho. ¡Wow! Tú lo has dicho. ¿Pensamos que quien mató a Jesús fue Pilato o los romanos? ¿Pensamos que quien mató a Jesús fueron los escribas y los fariseos o la chusma que decía crucifícale? Quien decidió morir, autosentenciarse en esa tarde, fue el mismo Jesús. Fue su decisión. Y al escuchar aquello, tiene un plan B. Y dice, ok, estamos en Pascua. Yo voy a darles a un hombre que ha causado mal entre ustedes para que dejen libre a este. ¿A quién quieren dejar libre? ¿A Jesús, que es inocente, evidentemente? ¿O a este, que es un grosero, que es un ladrón? No, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y Jesús callaba. Familia, Jesús decidió morir. Y la primera vida inmediata que salvó Jesús en su muerte, ¿sabe cuál fue? La de Barrabás. Aún no había muerto y ya Barrabás estaba siendo libre por la futura sentencia de Jesús. Y entonces allí Pilato puso mandó a poner entre aquellas dos cruces de aquellos dos hombres que se estaban muriendo, que ya pronto le iban a partir la tibia, las tibias para que acababan de morir y fueran comidos por las aves de rapiña. Mandó a poner en la cruz del medio, que ya estaba vacía porque ese ejecutado había muerto ya. Mandó a poner un letrero grande, una lápida que decía, Jesús de Nazaret, ¿rey de qué? De los judíos. Y esa no fue la voluntad de Pilato. Esa fue la voluntad de Jesús. Ese fue el epitafio que Jesús escogió para su muerte. El rey de los judíos. Y aún muriendo, Jesús estaba dando vida. Porque dice la misma palabra en el libro de Mateo, bueno, los evangelios, 3 evangelios lo dicen también, de que cuando muere Jesús, muchos justos resucitaron. Muchos justos resucitaron. Pero sucede algo interesantísimo. Y es que el viernes Jesús muere. El viernes Jesús muere. El sábado nada ocurre. Y el domingo resucita. De modo que entre la muerte, entre el problema y la victoria, hay un tiempo ahí de stand-by. Hay un tiempo en silencio. Hay 24 horas de sufrimiento. 24 horas de silencio de Dios. Donde los discípulos ya vieron engavetados sus sueños. Vieron sus aspiraciones muertas. Vieron sus esfuerzos hechos por gusto, por nada. Entre el problema y la solución hay un valle. Entre Egipto y Canaán hay un desierto. Y la vida se nos vuelve poco a poco en eso. A todos nosotros tenemos en nuestras vidas un relato de 3 días. Un relato de un día de problemas, un tiempo de silencio y un día de resurrección. Quizás todos estemos, o la mayoría estemos pasando por nuestro sábado, esas 24 horas
de silencio, donde parece que nuestros esfuerzos fueron en vano, donde parece que hemos llegado aquí por gusto. 24 horas donde no vemos el accionar de Dios y mira que clamamos y Dios no responde, no aparece por ningún lado. Nuestro matrimonio va en quiebra y oramos y Dios no hace nada. Nuestra salud se va deteriorando y vemos que oramos y la solución no aparece entre las manos. Tenemos pérdida una tras otra y tampoco sucede nada. Pero hay algo curioso que cuando estaba estudiando este tema de los 3 días, parece que la Biblia nos da un mensaje repetitivo. Miren qué cosa tan interesante pasa con el tercer día. Dice que Dios preparó una muerte y una resurrección y se tomó para eso 3 días. Lo pudo haber hecho al instante, pero se tomó 3 días para eso. Abraham fue a su misión con Isaac, encontrando lugar para el sacrificio a 3 días de camino. Los hermanos de José fueron puestos en la cárcel y los liberan al tercer día. Rahab esconde a los espías israelitas diciéndole que estarán seguros el tercer día. Esther ora y ayuna y al tercer día tiene una cita importante con el rey cuando salvó al pueblo judío. En la cárcel José dijo al copero que al tercer día el faraón lo devolverá a su cargo habitual. Moisés dijo a Faraón, tenemos que hacer un viaje de 3 días para ofrecer sacrificio a Jehová. Cuando por fin Israel llegó a Sinaí, Dios dijo al pueblo que se congregaran y que se prepararan para el tercer día, encontrarse con ellos. Oseas dijo al pueblo, volvámonos a Jehová, en 2 días nos dará vida y el tercer día viviremos en su presencia. Todos estos relatos tienen algo en común, un patrón que lo sigue. Y es que hay un día de angustia, un día donde aparece nuestra situación, hay un día de silencio y un día de victoria. Es fácil tener fe al principio del camino, cuando sabemos cómo se están desatando las cosas. Sabemos cómo se están desatando las situaciones, cómo se está mostrando el panorama del futuro. Y es fácil tener fe al final del camino, cuando ya vemos cómo se desató todo, cuando vimos la victoria. Pero este espacio entre el comienzo y el final es el difícil. Es donde la gente, esas 24 horas, metafóricamente hablando, donde la gente baja sus brazos, donde la gente se cansa, donde la gente pierde el ánimo, donde se van de la iglesia, abandonan, dejan su chaqueta de equipo. Es en ese espacio de 24 horas. Es fácil tener fe al principio del camino, es fácil mantener la fe al final del camino, pero qué difícil se nos hace mantener la fe a medio camino. Cuando estamos en esas zonas grises. Y parece que a Dios le gusta declararnos al principio cómo será el final. Pero Dios no acostumbra a declararnos cómo será el trayecto. Sí, parece como que quiere que te enfoques, ¿no?, al final del camino en cómo será el resultado de las cosas y veas que eso es mayor que lo que vas a pasar. No quiere declararte lo que vas a pasar para que no te desanimes y no sueltes lo que tienes ya en la mano al final del camino y quieren que se lo muestre. Ahí tenemos el ejemplo de José. Dios le dijo a José que iba a tener un futuro glorioso. Le dijo a José que que los hermanos iban a inclinar a él, que iba a tener éxito en la vida, que iba a ser grande, que iba a ser una herramienta. Pero no le dijo a José que sus hermanos lo iban a querer matar por venganza. No le dijo a José que iba a estar años en la cárcel. No le dijo a José que iba a ser acusado por un delito que él no cometió y iba a pasar vergüenza. A María le dijo también, le declaró al final diciéndole que que no iban a ser una mujer como ella, no iban a ser otra, que iba a ser la madre del Salvador del mundo. Pero le dijo que era bendita, pero no le dijo lo que iba a pasar en el trayecto. No le dijo a María que iba a tener que huir con el bebé a otros lugares escondida porque lo iban a querer matar. No le dijo a María que iba a tener un pacto que no era nada normal.
No le dijo a María que en el trayecto iba a perder a su esposo, su mano derecha en esa crianza. No le dijo a María que ese hijo, ese muchacho, en plena flor de la juventud, iba a sufrir vituperio, lo iban a golpear, y iba a ver con sus propios ojos a su hijo desangrándose, muriendo en una cruz de forma injusta. No le dijo Dios eso a María. Y Abraham pasa igual. Le declaró el final, pero no le declaró el trayecto. Hay muchos ejemplos que me vienen ahora a la mente donde Dios se acostumbra a declarar el final para que tome fuerza, pero no el trayecto por el que tienes que pasar. Y estas 24 horas de nuestras vidas tenemos que superarlas agarrados de la mano de Dios. No hay otro modo de salir victorioso excluyendo a Jesús de la fórmula. Tenemos que incluirlo en el sazón, en nuestra receta de vida cada día. Hay una ilustración que me gusta y tiene que ver con 3 árboles. 3 árboles que estaban en un monte alto y cada uno tenía su sueño. Uno de ellos tenía el sueño de permanecer allí en ese lugar alto y convertirse en un emblema para toda la humanidad y que todo el mundo cuando lo mire le recuerde a Dios. Otro árbol tenía el sueño de convertirse o que lo convirtieran en un baúl, en un cofre importante donde se guarden joyas importantes para tomar valor. Y el tercer árbol tenía como sueño que lo convirtieran en un bote, más bien que fuera un crucero, formar parte de la construcción de un crucero y navegar los 7 mares y conocer el mundo. Pero el tiempo pasó y un día los leñadores vinieron y cortaron bien arrente a estos 3 árboles. A uno, el que tenía el sueño de convertirse en una caja, en un baúl bien que almacenara cosas importantes, bueno, pues lo convirtieron en un comedero de comida, de animales, en una caja para que los animales comieran. Al que tenía el deseo de ser un gran crucero, lo cortaron y lo convirtieron en un burdo bote, un pequeño bote que navegaba por un pequeño lago. Y al que tenía el deseo de convertirse en un emblema para Dios y que todos recordaran a Dios mediante su vista, bueno, pues lo hicieron largas vigas y lo tiraron en una esquina sin uso inmediato. Estos 3 árboles se comenzaban a quejar, comenzaban a renegar de Dios. ¿Y cómo es posible que esto nos pase a nosotros? ¿Y qué pasa, Dios, con nuestros sueños? Estaban en sus 24 horas, estaban en su sábado. Ya habían pasado su viernes de tala y estaban pasando esas 24 horas de sufrimiento y de silencio de Dios. Y Dios no respondía. Y cada día era quejándose más. Y pasó el tiempo hasta que un día llegó una familia, una mamá desesperada con su bebé entre los brazos y convirtió ese bebedero de comida en una cuna improvisada para un pequeño inocente. Y ese árbol que se quejaba por su futuro había entendido que estaba albergando la prenda más preciosa de la humanidad, Jesucristo. Y se dio cuenta que su sueño era pequeño con el sueño que Dios tenía para él. De pronto aquel árbol que lo convirtieron en un pequeño bote, un día subieron unos pescadores hambrientos y cansados, y entre ellos uno más cansado que todos ellos, que lo que hacía era dormir en su pequeña proa, y comenzaron a pescar en ese pequeño lago, y de repente se desató para colmo una tormenta gigantesca, y el bote diciendo: pero esto era lo último que me faltaba, una tormenta que me hunda. Y ese desconocido, ese indigente prácticamente que estaba dormido, se levanta y extiende su mano y con tremenda calma le dijo al mar: calla. Y al viento le dijo: enmudece. Y se dio cuenta que había servido de plataforma al Rey del universo,
Un sueño más grande que navegar por los 7 mares. Un día agarraron unos burdos hombres las vigas de aquel tercer árbol. Y sintió un gran dolor porque lo arrastraban por el piso. Pero más dolor sintió cuando lo convirtieron en un elemento de tortura grotesca. Y en su madera clavaron las manos de un hombre. Pero llegó el domingo. Y aquel que parecía muerto resucitó. Y este árbol entendió, por fin, que era emblema por los siglos de los siglos del mayor acto de amor jamás visto en el universo. Un sueño más grande del que él soñaba. Hermanos míos, yo no sé cuál es tu sueño. No sé cuáles son tus aspiraciones. Yo solo te digo que si estás pasando por tu sábado, por tus 24 horas de silencio, hay un texto que dice: al mirar, vieron la piedra que era muy grande, ya retirada. Una piedra que pesaba 2 toneladas, pastor. No había manera de que, y menos que de adentro se pudiera empujar, no había manera. Humanamente no había forma de mover esa piedra. Pero Dios es más grande que nosotros. Sus pensamientos son superiores y su poder es infinito. Así que un ángel movió la piedra y salió Jesucristo en victoria. Familia, en la antigüedad los cruzados se bautizaban con la espada afuera. Cuando se bautizaban en el nombre de Jesús, se sumergían menos la espada, como diciéndole: Señor, te doy mi vida, pero mi espada es mía, no es tuya. En esta mañana, Jesús te dice: hijo mío, resucité para darte vida y darte vida en abundancia. Resucité para mostrarte planes superiores a los que tú piensas que tienes tú. Si tu vida en nada se parece a lo que soñaste, yo te digo que tengo el poder de transformarla en lo que tampoco tú imaginaste. Por favor, bautízate en mi espíritu, pero no dejes nada afuera. No dejes nada para ti, porque lo que dejes para ti lo vas a echar a perder. Va a ser motivo suficiente para acabar con mi plan A. No dejes nada fuera del alcance de Jehová. Entrégale todo a Jehová. Tu salud, tus años, tu familia, tu economía, tu tiempo, tus horas de sueño. Todo entrégaselo a Jehová y te aseguro que habrá resurrección después del día sábado. En estas 24 horas de camino, de silencio, en este desierto, no nos queda otra cosa que pensar y estar seguros que habrá un tercer día de resurrección. Habrá una Canaán que nos espera. Y estamos convencidos que en este trayecto, aunque aparentemente Dios no responde, sabemos que Dios está trabajando. ¿Tienes dificultades? Estás en tus 24 horas de sábado. ¿Tienes preocupación, oscuridad en tu vida? Estás pasando el trayecto. ¿Tienes tristezas? ¿Hay oraciones que no se responden? Estás en tu segundo día. Ya pronto se acerca tu tercer día. Los apóstoles, los discípulos estaban tristes, estaban angustiados porque no sabían que había un tercer día. Pero ya tú lo sabes. Así que deposita tu confianza en Jehová. Confía en Él, espera en Él y te aseguro que Él hará. Todo el que quiera responder a Jesús: me bautizo en espíritu, de verdad, de corazón, sin dejar nada afuera, póngase de pie y oramos.